Te mando un saludo muy grande en este 19 de julio de 2020. Mi nombre es Néstor Núñez y quiero bendecir tu vida con una palabra que el Señor puso en mi corazón y algo muy lindo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y teniendo en cuenta que la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, así nos denominamos aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo y que el objeto de culto nuestro es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente que caminó en la tierra, se hizo hombre por nosotros, y que tenemos que tener ciertos conceptos y fundamentos que están escritos en la palabra. Y yo en esta tarde quiero compartirte algo para que puedas enriquecerte un poco más de lo que tal vez ya sabes. Tal vez hay cosas que la tenés muy clara, hay otras cosas que tal vez deambulan en tu mente, como que no se ha fijado demasiado el pensamiento de lo que es ser un hijo de Dios, o poder entender lo que es la voluntad de Dios, por qué Dios hace tal o cual cosa. Hay un montón de preguntas que cuando nosotros comenzamos a transitar por el camino del cristianismo o comenzamos a descubrir las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio, que son las buenas nuevas, hay muchas preguntas que se confrontan con nuestra realidad, se confrontan con nuestra propia personalidad y contra nosotros mismos, conforme a tradiciones y aprendizajes que traemos en nuestro bagaje de la formación hasta este tiempo. Entonces, yo quiero compartirte algo que está en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4 y en el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Quiero que puedas seguir en esta lectura y en esta tarde prestar una atención fuera de lo común, una atención especial. Y la palabra del Señor va diciendo de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Nosotros lo que podemos notar en esta historia, que es muy hermosa,
para nosotros que la estamos leyendo, pero creo que no es tan hermosa para este hombre que se llamaba Jonás, que era un profeta de Dios. Muchos a veces cuando ponen o hacen mención de Jonás, es más conocido por aquel hombre o es comparado con los hijos de Dios que andan esquivando el llamado, pero nosotros lo que vemos es que Jonás no estaba esquivando el llamado, sino mucho lo contrario, porque él ya era un profeta de Dios. Lo que estaba tratando de evadir, lo que estaba esquivando, lo que estaba evitando era hacer la voluntad de Dios, que era totalmente diferente a poder recibir el llamado de Dios. Él ya era un profeta y podemos ver que era un profeta porque no solamente era alguien que estaba cercano a Dios, sino que era alguien que conocía a Dios en una cabal profundidad y tenía mucho conocimiento del Señor, pero aún tenía profundidad en conocimiento, pero no lo conocía en profundidad total. Es como muchos de nosotros que a veces pensamos cómo se maneja Dios o cómo es la voluntad de Dios cuando verdaderamente no entendemos la totalidad del pensamiento de Dios. Entonces tomamos algunos conceptos o preconceptos que lo evaluamos conforme nuestro corazón y conforme nuestras emociones. Por eso nosotros podemos detectar que este hombre, Jonás, conocía a Dios, porque cuando comienza el relato, él sabía comunicarse con Dios, porque dice que estaba apesadumbrado y se enojó con Dios, porque él tenía una tarea. La tarea era ir a una ciudad que se llamaba Nínive, y era una ciudad de que albergaba a los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos un poco la historia bíblica, vemos que los ninivitas eran terribles hombres que tenían mucha maldad, engendraban mucha violencia, y parecía que los enemigos preferidos de los ninivitas para dañarlo y para sacar toda su bronca, enojo y para poder demostrarle a los pueblos vecinos circundantes toda su fiereza y toda su poderío, era hacer cosas tremendas y terribles a los israelitas, y le hacían cosas tremendas como empalarlos, los desollaban vivos, que significa desollar es quitarle la piel estando vivos. O sea, hacían cosas atroces, verdaderamente atroces. Entonces cuando Jonás recibe la orden de Dios de ir a predicarle, porque estaba destinado para ellos, si no había arrepentimiento, una muerte tremenda, porque Dios mismo iba a hacer caer su mano sobre esa ciudad y la iba a desaparecer, la iba a destruir por completo. No iba a quedar nada en la simiente sobre esa ciudad. Y Jonás lo que quería es que esa ciudad verdaderamente desaparezca. Por lo menos sus pobladores, que no quede nadie, porque si nosotros podemos ir discerniendo un poco en la palabra y poder entender, había algo en el corazón de Jonás que tenía que ser tratado por Dios, y era el perdón. Y era tanta la falta de perdón, y esto yo no quiero hacer ningún tipo de cuestionamiento con respecto al corazón de Jonás, porque tal vez Jonás tenía muchas razones y verdaderamente había mucho dolor en su vida, porque nosotros no sabemos si familiares, abuelos, abuelas, tíos, primos, hermanos, tal vez habían caído en manos de los ninivitas, y alguno de ellos había ejercido una violencia, una crueldad, y había hasta asesinado a frialdad a algunos de sus familiares. Entonces nosotros humanamente, cuando nos posicionamos en la vida de Jonás, hasta un poquito de razón le podemos llegar a encontrar, porque nosotros desde esta lectura que hacemos y desde la distancia y conociendo el principio, el entretelón y el final de lo que vino a desencadenar, nosotros podemos ver que tal vez podemos cuestionar desde aquí que Jonás se equivocó y que Jonás era una persona que no entendía las cosas de Dios o no conocía a Dios. Cuando nosotros vemos es
a una persona que sí conocía a Dios, pero no lo conocía en la profundidad que Dios quería que fuera conocido por Jonás. Por eso lo lleva y lo mete en un lugar muy difícil, porque Jonás hay cosas que no se puede dar cuenta, que él, después de hacer unos pocos días de pregonar el juicio de Dios y que verdaderamente esa ciudad se arrepienta, él logra lo que tal vez ningún predicador sobre la faz de la tierra pudo lograr hasta ahora: que una ciudad completa con animales y todo puedan lograr ayunar, meterse en un ayuno tan fuerte, un ayuno que es recibido por Dios y un ayuno genuino y un arrepentimiento genuino. Y todo eso lo hizo Jonás en unas pequeñas predicaciones que hizo en la ciudad. Lo único que hizo, y seguramente esa predicación fue hasta con enojo, fue con ira y rogando que tal vez hasta no se conviertan, porque si encontraba que no se convertían, Dios iba a ejecutar su mano. Pero lo que vemos es que Jonás hizo una obra evangelística tremenda que ha quedado aquí grabado y quedó marcado en la Escritura. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios está haciendo una obra con nuestras vidas, porque a veces, como en el caso de Jonás, el dolor era tan grande, era tan tremendo, que podía verse que él despreciaba permanentemente su vida. Él permanentemente estaba despreciando lo que Dios estaba haciendo. Entonces nosotros en ese momento podemos detectar, podemos ver, podemos analizar que Dios estaba haciendo algo con Jonás, algo porque él se quería glorificar. Glorificarse significa poder hacer algo excelente con una persona en la perfección que Dios quería hacer con este varón. Y vemos que Jonás, enojado en contra de la voluntad de Dios, se había ido a un lugar a donde Dios le había dicho que no fuera, tomó otro camino y Dios lo tuvo que procesar, lo tuvo que hacer. Él tomó un barco, se fue a un destino diferente a donde Dios lo quería enviar. Entonces Dios provoca una tormenta. En esa tormenta Jonás tiene que ser arrojado, porque reconoce que él es un profeta de Dios y que a causa de su desobediencia, pero no desobediencia al llamado, sino desobediencia a la función que tenía que cumplir, porque el llamado lo había atrapado ya hacía mucho tiempo y lo único que tenía que hacer era obedecer con respecto a algo específico que Dios le había mandado hacer. Por eso nosotros, cuando nos desviamos de lo que queremos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, puede ser que muchas veces vengan tormentas que se levanten y nosotros humanamente le podemos echar la culpa al mundo completo. Le podemos echar la culpa al cielo, le podemos echar la culpa al infierno, pero en realidad los únicos culpables somos nosotros, que comenzamos a transitar un camino diferente al que Dios nos dijo que transitáramos. Y muchas veces, o la gran parte de esas decisiones, están bañadas por cuestiones en nuestro corazón, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Por eso lo que estaba haciendo errar a Jonás de no obedecerle a Dios conforme la tarea que Dios le estaba enviando a hacer, era su corazón, que estaba enojado en contra de aquellas personas que tenían que ser predicadas, tenían que ser convertidas de todo corazón por la predicación de sus propios labios, pero él se negaba y por eso Dios tuvo que procesarlo. Él, cuando comenzó y cayó al mar, cuando él mismo dijo que él tenía que ser echado al mar para que la tormenta cesara, y vino un gran pez, lo tomó, lo metió en la boca del pez, entró al vientre del pez y ahí en el vientre del pez hizo una oración, él como una oración de arrepentimiento, como que no puede escapar de Dios. Empezó a hacer muchas declaraciones, pero vemos que en el capítulo 4 él sigue enojado. O sea, hizo muchas declaraciones, tuvo un proceso tremendo porque vio la muerte que lo estaba rodeando, que estaba con las algas, que no sabía qué momento iba a salir de ese proceso. Pero cuando Dios fue nuevamente y lo tira nuevamente a la playa, al principio, porque tiene que comenzar a caminar desde el principio, nuevamente se enoja. Y se enoja porque él no quería hacer la voluntad de Dios. Él decía que quería a Dios,
amaba a Dios, pero no quería hacer en profundidad la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en este caso tenía que ver con ir a alcanzar a personas que él detestaba. Una nación que él detestaba. Una nación que para él no se merecían la salvación de Dios, que para él no se merecían la misericordia y la bondad de Dios. Pero sí vemos que él empieza a confrontarse con Dios y varias veces le dice que él le preferiría la muerte que la vida. Pero vemos que él, cuando estuvo en la boca del pez, él estaba preocupado porque sabía que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Así muchos de nosotros, cuando nos vemos en aprietos, nos vemos en momentos difíciles, le decimos a Dios como que reconocemos un montón de cosas, como que reconocemos nuestros errores, pero cuando Dios nos da un pequeño respiro, cuando Dios nos da ese pequeño aliento, como que vienen esos veranitos para nuestras vidas, ya queremos retomar nuestra actitud antigua y nuestras propias decisiones las queremos poner por encima de la decisión que Dios originalmente nos dio. Y nosotros vemos esa característica en este hombre de Dios. No era un hombre que no conocía a Dios, sino que era un hombre de Dios. Era un profeta de Dios. Y vemos que él se enoja de una manera pero tremenda. Y Dios dice que, la palabra del Señor dice que él se enojó tanto y que en un momento, cuando en el versículo 4 y Jehová le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y fíjese en el desparpajo que tiene, fíjese en el atropello que él tiene para con Dios, que dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad. O sea, no le contestó a Dios. Dios le pregunta: ¿por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Tanto te enojas? ¿Es para tanto el enojo? Y él se enoja mucho. El enojo no podía dejarlo ver las cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Y es tremendo porque dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, se hizo un techito, se hizo una protección. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y el versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces nosotros lo que vemos es que cuando él hace una enramada mirando a la ciudad a ver qué es lo que sucedía después de haber hecho su tarea de predicar, de arrepentirse esa ciudad, de arrepentimiento, un llamado a la reflexión de todas sus maldades, esa ciudad accede al arrepentimiento. Dice la palabra que el rey escucha el pregonar de esa palabra que Jonás estaba haciendo, se arrepiente, o sea, manda a todo el pueblo y a los animales a que ayunen para que Dios se vuelva de ese dictamen que tenía. Eso había resuelto destruir la ciudad. Y dice que Jonás se había hecho una enramada, pero había mucho sol. Y Dios tuvo misericordia de Jonás porque no quería que el sol le afectara, porque hace mal, iba a estar en una insolación, iba a haber dolor de cabeza. Y resulta que cuando Dios le prepara una calabacera, que es una planta, un arbusto que iba a proporcionar sombra a Jonás, una protección, una cobertura, porque Dios lo que está mostrando que le estaba dando una cobertura, dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea que vemos que Jonás, cuando Dios hacía algo bueno para él se ponía muy contento, muy alegre, muy feliz. Pero resulta que
no estaba tan feliz cuando Dios iba a hacer algo bueno para otras personas. Pero todo, ¿por qué? Porque dependía del corazón. El corazón de Jonás estaba herido por el pasado que venía arrastrando, y ese pasado estaba ligado a personas que habían dañado su familia y habían afectado también sus emociones. Y vemos que dice que al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. O sea, él estaba contento porque Dios le había hecho una cobertura, una protección, pero resulta que a la noche dice que Dios prepara un gusano, viene el gusano, se come la calabacera, y al otro día, no solamente al salir del sol la calabacera estaba seca, sino que el Señor, no Satanás, el Señor, el Dios Todopoderoso, el que crea la luz, pero también crea la adversidad, el que crea la guerra y Él también hace la paz, como lo menciona en Isaías 45, como también lo menciona en el libro de Job, cuando Job reconoce que todo lo había permitido el Señor, cuando Job había perdido todas las cosas y dijo: Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entendió que Dios era el soberano. Y acá lo que vemos es que Dios hizo una calabacera de protección, una cobertura especial para Jonás, para una persona muy desobediente con respecto a Dios, una persona que tenía que ser tratada en la profundidad de circunstancias y situaciones para poder llevarlo a que cumpla el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pero también vemos que en un momento Dios que lo protege, Dios que lo cuida, Dios que tiene misericordia de él, también Dios tiene misericordia por otras personas que tal vez no era del agrado de Jonás, como tal vez sucede contigo, tal vez sucede conmigo. Por eso nosotros estamos siendo perfeccionados en este camino, en el amor, en la perfección de nuestro corazón, está ligado al corazón de Dios. Entonces vemos que Dios al otro día, cuando Jonás está esperando esa calabacera de protección, esa planta que le estaba protegiendo del sol, se encuentra que no solamente el gusano lo había atacado, la había secado, sino que también Dios envía un viento solano que la deja sin hojas, la destruye totalmente, y era tanto el dolor de cabeza que él recibía por la insolación que tenía ese hombre, que se quería morir verdaderamente. Él decía que mejor sería la muerte que la vida. Entonces Dios le pregunta en el versículo 9, y entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, tenía un gran enojo Jonás por una calabacera que en una noche había crecido y al otro día había desaparecido. Pero Dios, en estas palabras que vienen, le quiere hacer entender de su gran amor y su gran misericordia. Porque en el versículo 10 dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Yo creo que en esta noche, mañana, tarde, no sé qué momento estás escuchando esta palabra, puedas reflexionar en la palabra que el Señor le hace esa pregunta tremenda a Jonás. No hiciste nada por la calabacera, pero estabas más interesado en la calabacera que en esas pobres personas que no conocen la diferencia entre su mano izquierda de su mano derecha. No conocen el grado de maldad con que ellos están moviéndose. Ellos son prácticamente animalitos, prácticamente personas que se manejan por instinto, que no conocen la verdad porque no tenían la verdad. Y lo que le quiere hacer saber a Jonás, como el Señor nos quiere hacer saber en esta noche, que nosotros podemos ver a las personas de una manera,
Nosotros podemos hacer diferencia con respecto a lo que vemos delante de nuestros ojos, pero vemos que Dios no hace ese tipo de acepciones. Y Dios estaba muy preocupado por la vida de los ninivitas, aún habiendo sido personas que hacían atrocidades contra el pueblo de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que marcar una diferencia. Hay una diferencia que marcar en esta sociedad en donde es ojo por ojo, diente por diente, cuando en realidad el Señor nos mandó a pagar de manera diferente, a no hacer lo que a nosotros nos hacen, a no permitir que nosotros nos enseñoremos de ciertas personas o de nadie. Nosotros tenemos tantas cosas que aprender y a veces, como Jonás, por el solo hecho de tener un llamado, podemos querer interpretar el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está plasmado en el último versículo, en donde dice que esas personas no conocían la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Y Dios lo que le estaba diciendo a Jonás, cuando le hablaba de la calabacera: tú no trabajaste nada por la calabacera, no te costó nada la calabacera, y encima te enojás por esa calabacera. Te enojás porque te pusiste contento cuando nació, pero te enojás cuando pereció. Y te enojás más por una calabacera que por una vida. Y nosotros lo que vemos es el amor de Dios, porque lo que le quería decir entre líneas es que Él iba a dar todo por nosotros. Él iba a dar aún a su propio Hijo, a Jesucristo de Nazaret, por ti, por mí, por todos los que están, todos los que estuvieron y por los que van a estar en el futuro a partir de este momento. Y a veces no entendemos ese amor tan grande. Por eso yo quiero que esta palabra la guardes en tu corazón, la atesores, y cuando mires a las personas, no la mires con tus ojos. Yo te pido que comiences a mirar a las personas con los ojos de Jesús. No comiences a desechar a las personas antes de tiempo. No las deseches por lo que hicieron o por lo que aún están haciendo. Míralas con los ojos de Jesús, de lo que van a hacer en el futuro. Ten confianza, porque hay personas que cuando reciben el mensaje, esas personas pueden ser de grande bendición para tu vida. Tal vez a las personas que tú no puedes alcanzar van a ser alcanzadas por los que tú hoy le hablas de la palabra del Señor. A los que tú hoy le estás estirando la mano cuando le dices que con Cristo se puede. Aún hoy hay personas que pueden ser salvadas por una predicación tuya. No te niegues, no cierre el enemigo tu boca, para que por medio de tus pensamientos te guardes el tesoro que es la palabra de salvación. Predica la palabra, pero también tu corazón, que comienza a ser limpiado por el amor del Señor a través de la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, que nos limpia de todo pecado. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso nosotros sabemos hacer lo bueno. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en lo bueno. Nosotros no tenemos que ejercitarnos más en lo malo. Nosotros no tenemos que volver al pasado. Tenemos que caminar hacia el futuro de transformación por medio de la palabra y el amor de Cristo, que un día, como dice Jonás, esa protección vino a nuestras vidas, y cómo nos gusta cuando el Señor nos guarda y nos protege. Pero parece que a veces nosotros nos olvidamos que el mismo Dios que un día te protege, otro día nos puede dejar, para que nosotros podamos empezar a caminar y ver qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, que nos pueda dejar no a la deriva, sino que nos pueda dejar en silencio. Él se queda en silencio mirándonos, viendo qué es lo que hacemos cuando no recibimos lo que creemos que tenemos que recibir. Cuando nosotros no recibimos aquello, parece que tenemos que recibirlo porque es lo justo para nosotros. A ver cómo reaccionamos delante de esa presencia de Dios. Y eso es lo que Dios empieza a analizar
una vez que nosotros comenzamos a transitar por este camino. Por eso yo te voy a decir una y mil veces que nosotros no estamos siendo perfeccionados en los dones y en los ministerios. Nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Poder ver las cosas que no son como si fueran, porque Él hace cosas diferentes todos los días, cada mañana. Y nosotros tenemos que estar atentos cuando el Señor nos está enviando, porque pueden aparecer tormentas que nos llevan. Sin querer nosotros vamos a ir al lugar donde Él quiere que nosotros estemos para comenzar el trabajo por el cual Él nos ha llamado. Yo quiero bendecir tu vida, que esta palabra quede grabada en tu corazón. Por eso quiero orar por ti y decir: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde, noche, mañana. Gracias por este tiempo, Rey. Gracias porque tú eres bueno, Rey de gloria. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender lo que hay en la profundidad de tu corazón, Señor. Que tú eres un Dios grande, Padre, que te dueles del castigo, Señor. Que tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Señor, yo te doy gracias porque tú estás haciendo comprender, Señor, a los corazones, Señor, Padre de la gloria, que tu amor está por encima del llamado, está por encima, Señor, de tu, Señor, el amor tuyo está por encima de los dones, de los ministerios. Tu amor está por encima de todas las cosas, por encima de la fe, de la esperanza. Es el amor tuyo, Señor. Padre, yo te pido, Rey, que a los que estén escuchando, Señor, que tú puedas guiarlos, Señor, para que podamos ser en conjunto, Señor, como hermanos, perfeccionados en el amor, Señor. Porque eso es lo que va a abrir las puertas, Señor, Padre de la gloria, saber que tú haces la luz, que tú creas las tinieblas, que tú creas la paz, pero también la adversidad, Señor, que todo proviene de ti, Señor, que tú eres soberano, Señor. Enséñanos, Señor, a poder detectar cuando tú estás obrando en nuestros corazones, Señor, y que no siempre, Señor, las cosas van a ser como nosotros queremos, Señor, pero sí van a ser como tú quieres, Señor, porque tú eres el único Dios real, verdadero, genuino, al que adoramos y alabamos, Señor. Te doy gracias, Rey. Oramos, Señor, por los hermanos, Señor, que están en diferentes lugares, Señor, del mundo, Dios, viviendo circunstancias difíciles, Señor. Tal vez no puedan entender lo que están viviendo, pero tú, Señor, por medio de tu Espíritu, Dios, lleva esta palabra, Rey, y tráele, Señor, a memoria lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos, Señor. Oramos por los que están, Señor, privados de su libertad, los que están, Señor, en un hospital, los que están, Señor, viviendo un luto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, una separación, Señor, una división matrimonial, para que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, traiga memoria, Señor, esta palabra, y que sea de fortaleza, Señor, sabiendo que tú siempre tienes el control en todo momento, Señor, en la tormenta, Señor, pero también lo tienes, Señor, cuando creas una calabacera de protección, Señor, sobre las vidas, Señor. Poder entender que tu voluntad no cambia, Señor. Tu voluntad no cambia nunca, Señor. Pese a las circunstancias, tu voluntad se va a cumplir. Yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias en esta noche y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y caminemos en fe, caminemos en amor.